1, desde el versículo 22 al 36. Amén. Vamos a hacer la lectura correspondiente. Así dice la palabra de Dios. También la casa de José, también la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y le hirieron a filo de espada. Pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los hetios y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Menasés arrojó a los de Betel, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes Iblaem y sus aldeas, ni a los que habitan en Magido y a sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Halab, en Aksib, en Helba, en Afik, en Rehob, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Betanat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Betanat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron a descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Jerez, en Ajolón, en Salbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite de amorreo fue desde subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Amén. Así dice la palabra de Dios. De esta manera vamos ya a pasar a lo que es el tema o el asunto más principal de esta reunión, que es la exposición de la palabra de Dios. Para esta oportunidad tenemos al pastor Nelson Ayón con el título Liderazgos providenciales pero coyunturales. Amén. Pastor, adelante. Buenos días, tengan todos ustedes esta mañana. Bueno, ya se ha leído el pasaje bíblico para esta ocasión, que se encuentra en el capítulo 1 del libro de los Jueces, versículos 22 al 36. ¿Sí? Hemos puesto un título allí que dice, están en sus boletines, liderazgos providenciales, pero coyunturales. ¿Sí? Y a manera de introducción, hagamos memoria rápidamente
El pueblo hebreo, el pueblo de Israel, acaba de pasar por la experiencia de liderazgo de dos hombres, si se quiere, portentosos. Humanamente hablando, portentosos. Espiritualmente hablando, hombres temerosos de Dios como Moisés y como Josué. Tremendos. ¿Sí? Y con el liderazgo de Moisés y de Josué quedó, entre otras cosas, muy claro o muy clara la importancia de la dirección de un pueblo. Que un pueblo necesita un guía o una guía, una direccionalidad. La ciencia administrativa habla de que posiblemente las ausencias de liderazgos o de grandes liderazgos más aún sea una de las grandes explicaciones de las crisis humanas a todo nivel, familiares, laborales, a todo nivel, sociales, planetarias. Dirían algunos, las ausencias de liderazgos que valgan la pena, esa ausencia de liderazgo sería la madre de todas las crisis que viven los seres humanos. Es una forma de leerlo y que en la Biblia de alguna manera se refleja ahora en el libro de los jueces, que ya han comenzado a ver ustedes, entiendo yo, ¿no? Comienza a notarse ya la gran diferencia entre los liderazgos de Moisés con sus 120 años de vida, de Josué con sus 110 años de vida y lo que viene. Siempre me he preguntado, ¿qué tiene que ver esto con la vida cotidiana de hoy? ¿Qué tiene que ver? ¿A quién le importa? ¿A qué gente le importa? Que ni le importa la historia del Perú, mucho menos estas historias. Y jueces, menos todavía. Pero aquí hay que recordar del mismo Jesús en Lucas 24, que dice, las escrituras antiguo testamentarias hablan de mí. Si de verdad van a estudiar la Biblia en serio, descúbranme a mí. Y uno dice, pero bueno, entonces en Jueces, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y está Jesús justamente en su ausencia. No hay liderazgos que se parezcan al de Jesús. Es más, en los Jueces se va casi a gritar a todo pulmón, necesitamos liderazgo pero del bueno. Es más, todo el Antiguo Testamento grita, necesitamos un liderazgo que marque la diferencia, uno distinto, uno eterno. Jesús. En ese sentido, Jueces es importantísimo, porque va mostrando, y van a ver ustedes más adelante, hasta 12 personajes interesantes. Uno, por ejemplo, Gedeón, otro, Sansón, no Sansón, sino Sansón, pero igual. Sí, liderazgos providenciales, pero coyunturales, de momento. Miren, 3 cosas en este capítulo. 3, versículos 22 al 26 primero, que ya lo refiero como conquistas incompletas. Luego, versículos 27 al 33, que llamo derrotas infructuosas. Y luego, versículos 34 al 36, convivencias inconvenientes. Miren, vamos a mirar entonces 22 al 22 al 26 primero, ¿sí? Vuelvo a leer lo que ya el hermano leyó en general. Leo 22 al 26. También la casa de José subió como contra Betel, y Jehová estaba con ellos. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Y la casa de José
puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz. Y este es su nombre hasta hoy. Miren, casi como al comienzo del capítulo 1, Dios bendice a Judá y Simeón para las conquistas. No olviden que ya Dios ha cumplido su gran palabra. ¿Se acuerdan de la tierra prometida anunciada a Abraham? Ha cumplido su gran palabra en términos históricos, aunque todavía no la cumple en términos eternos. La tierra prometida que siempre Dios prometió, valga la redundancia, a Abraham, no era la terrenal. Esa era la previa. Esa es la previa. La verdadera tierra prometida es la que todavía hasta ahora esperamos. Pero con la garantía de que Jesucristo ya la ha hecho viable. Con su presencia en este mundo, con su muerte y su resurrección. Pero, en ese contexto, ¿qué pasa? Ya entraban a la tierra prometida, Canaán, pero Canaán es amplia, es inmensa, tiene varios pueblos a su interior. Y uno y dos, ¿se acuerdan? Cada tribu recibió su parte de la torta, de la tierra prometida, pero había que chambear, había que trabajar, no hay lonche gratis en ese sentido, tenían que hacer de su parte. Y acá está, Judá y Simeón hace un rato, en el anterior estudio que hicieron lo suyo, pero acá la casa de José hace también lo suyo, y Dios bendice, dice que bendice a José, a su casa. Y la casa de José, para avanzar en su gestión de tomar su heredad, su particular heredad, de la distribución que hizo Josué, de la tierra prometida, dice que estos personajes se vieron en la necesidad estratégica de usar espías. Y esto nos recuerda, ¿se acuerdan a la espía famosa, a Rahab la ramera? Con la diferencia que, en este caso, cuando buscan a un espía, encuentran a un personaje allí para que los oriente, para que les haga más fácil el trabajo, la chamba de poseer las tierras que les corresponden en fe, por encargo de Dios a través de Josué. Pero consiguen un espía, pero a diferencia del espía Rahab, que se sumó al pueblo de Dios, que reconoció, consciente o no, que ahí estaba la mano de Dios obrando, Rahab, al punto que después es prácticamente del linaje de David, es prácticamente del linaje de Jesús. Este personaje no, los ayudó, les mostró el camino, la puerta de entrada, en ese sentido les facilitó. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Lo dejaron ir. Y dice que a este personaje que lo dejaron ir no era tan, digamos así, tan inocente, al punto que se dio la capacidad de gestar otro pueblo que le llamó la ciudad de Luz, otra ciudad de luz. Interesante. Entonces miren, si Dios bendice a la casa de José, le permite tomar Betel, pero José, la casa de José, se da la atribución de negociar con este personaje espía. No a la luz, no en la línea de Rahab, ramera, no, sino en la línea de que, bueno, y ahora haz como tú quieras.
gracias y punto. Y ellos ahí cometen un terrible error espiritual, porque de parte de Dios el consejo siempre fue muy claro: zanjen, rompan con toda forma de pecado y con todo pecador, rompan, no hagan ninguna alianza ni de broma. Pero obviamente una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Me imagino que esta gente de José, siempre buscando las coartadas, es decir, buscando los caminos más fáciles, encontraron en este personaje una ayuda interesante y lo dejaron ir. Y ahí hay un gran problema. Entonces, sí, están conquistando ciudades, están conquistando pueblos, pero son conquistas incompletas. Y creo que eso viene a la colación a nuestra vida personal, familiar, etcétera, ¿no? A la vida de la iglesia en general. Hay varias cosas que son válidas, interesantes, muy, muy valiosas, pero abiertamente o sutilmente estamos dando espacios a ciertas negociaciones, digamos así, que nos hagan más viable el camino de la vida cristiana. Eso nos pasa a todos, y posiblemente mayormente a los pastores, ¿no? A los pastores. Hay tantos detalles que parecen inofensivos, pero que pueden ir quitándole la gracia espiritual a nuestro trabajo, a nuestra acción. Y nos pasa a cualquiera de los hijos de Dios en su casa, en su familia. Ese es un punto. El siguiente punto, versículos 27 al 33. Lo leo. Tampoco Manasés arrojó a los de Pexeam, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanaab y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megido y sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar aquella tierra. Dice luego, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Miren, seguimos con la casa de José. ¿Sí? Seguimos con la casa de José. Manasés, correcto, y Efraín. ¿Qué pasa con ellos? Hay otros pueblitos que hay que tomar, que hay que ir conquistando y sumando para hacer real su heredad. La heredad que la distribuyó Josué en nombre de Dios. Y hay que chambear y chambear. Pero ¿qué iban haciendo ellos? ¿Qué hacían los hijos de José? Y miren qué tal papá que tuvieron, ¿eh? José. Para mí el primer Pepe que no conozco, el primer Pepito, José, en Egipto. Pero estos hijos de José, que me imagino habían sido formados bíblicamente, que habían sido formados con el látigo espiritual, que en ese tiempo era un látigo a veces no físico, miren, ya están entrando están no cumpliendo el mandato de Dios. Porque miren, tampoco, o sea, tampoco, se repite varias veces tampoco. Ese tampoco es, no arrojan, no despiden, no votan, no matan a los que no son parte del pueblo de Dios. Y claro, siempre yo comprendo a un escritor peruano, brillante, genial, pero que para la cosa bíblica dice estupideces. Felizmente, si no sería pues un genio completo. Dice tonterías, porque no entiende la palabra. No puede ser. Yo no acepto la Biblia porque el Antiguo Testamento es pura matanza, es una carnicería. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y claro, el infeliz no entiende cómo actúa Dios. El Dios de amor es un Dios de justicia. Y todos esos pueblos cananeos, no es
Dios no pedía su muerte porque a Dios se le ocurría. Porque bueno, así. No, porque todos esos pueblos cananeos eran la muerte. La muerte, la muerte. Eran terribles, corruptos. Practicaban orgías religiosas. Mataban a los niños. No sé si de eso se han aprendido la gente de Einstein en los Estados Unidos. Se comían a los niños. Si en el caso eran terribles. O sea que los cananeos no están pagando pato porque a Dios se le ocurrió salvar a su pueblo. Los agarró de punto. No. Dios está castigando a los cananeos a través de su pueblo. Como también a varias veces Dios castiga a su pueblo con los asirios, con los babilonios. No. El Dios de la Biblia. A este escritor peruano famoso hay que decirle, Dios no es ningún ingenuo, ningún tonto. Él es un Dios de amor, alabado sea Jesucristo. Pero, caray, ay, cuídense. No sé por qué me acuerdo de mañana las elecciones. Me acuerdo. Y hay gente que quiere seguir jugando con el país. Quiere seguir jugando con el país. Y lo más grave es que hay un sector del pueblo que no discierne eso. Y más grave todavía, que hay creyentes que no disciernen eso. Pero bueno, los hijos de José, que acaban de tomar Betel, parte de lo que es la herencia de ellos, otros pueblos no los conquistan plenamente. No rompen, no zanjan con ellos. Tanto Manasés como Efraín. Y miren el 28 dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no los arrojó. Es verdad, claro, no era fácil tomar estos pueblitos, porque eran gente guerrera. Eran gente guerrera, con armamento muchas veces superior a los hebreos, ciertamente. Pero cuando llegaba el momento, ya los hebreos se imponían, tenían la sartén por el mango, militarmente hablando, ¿qué hacían? Simplemente negociaban con tributos. Cuando no, billete en mano. Ya, no te voy a destruir. Yo sé que Dios dice, a veces el de la Biblia es el Dios de la Biblia un poco exagerado, tremendista, cucufato, fanático. Vamos a negociar. Tributos, plata, billete, plata como cancha. Y negocian. Y tributos, pero cuidado. Pero habían sectores cananeos tercos, y hay pecados y pecadores tercos. Hay pecados y pecadores tercos que persisten. Son casi como los porfiados. Uno era ¡pa! Y ya se va y ¡pum! Regresa. Y ¡pa! Y ¡pum! Porfiados. El pecado y los pecadores contumaces. ¿Saben qué cosa es un contumaz, no? Un pecador cínico, sin vergüenza, sin valores, incluso que juega con el nombre de Dios. Es un ser cuasi apocalíptico, prácticamente un instrumento así real de los demonios. Sectores cananeos se resistían. O sea, no era fácil. Eso uno puede comprender. Pastor, usted habla porque usted no la ha vivido. Sí, yo entiendo. Hay momentos en que los pecados o pecadores son realmente casi invencibles. Es verdad, es fácil. A ese hermano no es creyente, no es maduro. Sí, compadre, ponte en el lugar de él y su familia. A ver. A ver, habla pues. Es cierto. Por las propias fuerzas es imposible vencer pecados o a pecadores realmente infernales. Claro que sí. Y ahí está. La Biblia no está ocultando nada. Los cananeos. Había sectores rebeldes,
resistente. Claro, entiéndanlo. Eran sus tierras. ¿Qué son estos para que vengan a quitar nuestras tierras? Como que eso no es justicia, podría decir un cananeo o una cananea. La juventud cananea, no es justicia. Un momento, cananeíto de 2 por medio, cananeíta de 2 por medio. ¿Saben por qué está pasando eso? Porque están pagando las consecuencias de su pecado cananistas. Nada es casual. Un poco yo diría, lo que pasa en el Perú hace ya varios años, estamos cosechando lo sembrado. Políticos corrompidos de hace 100 años y religiosos corruptos de hace 100 años. ¿Qué cosas han enseñado? Más aún, no solamente con palabras, ¿qué cosas han mostrado con sus vidas? Estamos cosechando lo sembrado. Un país realmente que da vergüenza, por no decir, da risa, sin discernimiento cívico, y mucho menos discernimiento espiritual, para buscar líderes que realmente, aunque sea por la gracia común, pero que busquen el bien común. Porque Dios nos ha hecho con dignidad. Y así no sea creyente, hay personas de buena voluntad que buscan el bien común. Fracasos. Esa es la verdad. Ay, pastores, eso no es bíblico. Los fracasos no son bíblicos. Fracasos. Ya están los fracasos ahí, como vamos a ver en todos los jueces. Levantamientos, cierta prosperidad y luego fracasos. ¿Y por qué? Lo de siempre. Porque la gente quiere actuar como actuaba este gringo famoso cantante. ¿Cómo se llama ese cantante gringo famoso? ¿Se acuerdan del gringo famoso? Cantante norteamericano que ya murió, Frank Sinatra, a mi manera. Y la canción suena bien, viene la letra, suena bien. Es que la gente quiere actuar a su manera. Yo también, no lo puedo negar. Lili creo que también, ¿no? Muy bien, está cansadita porque cómo chambea la chiquita. Sí, de verdad. Así que por favor, no está orando, está al menos. Muy bien, entonces, hermanos jóvenes queridos, esto no es broma, esto se aplica para la situación nacional y del mundo. Los Estados Unidos, con toda su religiosidad protestante, evangélica, entre comillas o sin comillas, miren cómo está. Y sus líderes que usan la Biblia y comienzan a matar a millones, y no les importa. Incluso dicen públicamente, somos capaces de desaparecer unas... ¡Wow! ¡Qué bonitas palabras! ¿No? Se parecen a la de Jesús de Nazaret. Pero usan la Biblia. O manosean la Biblia. Bueno, estamos ya... No. Yo miro para allá, pero ya no hay nada, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, ¿dónde estamos? Entonces, ni Manasés ni Efraín, ¿no? No entendían que la palabra, los encargos de Dios, había que cumplirlos a rajatabla, sin negociaciones abiertas o encubiertas. Por más que sean beneficiosas, los tributos que pagaban los que estaban siendo ya sometidos por los israelitas. Vamos a la parte final. Versículos, 27 al 33. ¿Sí? Lo leo. Tampoco Manasés arrojó a los de Bexeán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taná y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibén y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero, perdón, ya eso no leí, ¿no es cierto? No, vamos al final. Disculpen. Hoy es sábado, no es domingo, por eso algo pasa. Muy bien, 30, ¿no es cierto? Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Acab, en Así,
en Elba, en Afet y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Betseme y a los que habitaban en Betanat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, más le fueron tributarios los moradores de Bexemes y los moradores de Betanat. Los amorreos, y esto es lo que tenía que... son los versículos, ¿eh? Estos son 34 a 36, para nuestra parte 3. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hasta Sarre. Miren, no solamente es el problema de Efraín, de la casa de José, es prácticamente de todos los hijos de José, las tribus de Jacob, todas. Y aquí están los amorreos, pero todas. Es como que un día uno dijera, ¿no? Pastor, pero las asambleas de Dios y la alianza que tiene misionera y la triple M, eso sí que, pero eso sí que. Todas las denominaciones evangélicas en el Perú y en el mundo, todas tienen grandes cosas del Espíritu, pero otras que no lo son. Y a veces algunas de estas negocian hasta con los poderes públicos para conseguir terrenos, leyes que favorezcan sus intereses materiales. En el Perú ni hablar. Que está buscando, creo que alguien me dijo que ya se consiguió, pastor, la escuela de pastores. Ya se matriculó pastor y han dado su carnet. Escuela de pastores. Sí. ¿Para qué? Para que los pastores puedan ir gratis al cine. Los pastores puedan ir gratis a cualquier discoteca que quieran. Interesante. Perdón, ustedes se sonríen. Eso de discoteca yo ya sé, un poquito exagerado para que se rían y reaccionen, ¿no? Si no, no me siguen. Miren, beneficios, carnet para medio, pasaje universal. Estamos para eso. Para eso queremos al poder público. Y no para que seamos instrumentos de servicio a la nación. Y los amorreos. Los últimos, ¿no? Los amorreos, ¿no? 34. Sí, los amorreos, ¿no? ¿Está bien? Los amorreos, ¿no? 34, ¿no? Los amorreos. Entonces eran bravos. Y estos, si los otros grupos cananeos eran bravos, estos eran de contra bravos. Pero miren, a la tribu de Dan la pusieron prácticamente en línea. Y los de Dan eran guerreros por excelencia. Y estaban en montañas. Y los cananeos prácticamente, en el caso de los amorreos, tenían prácticamente las llanuras controladas. Pero incluso en ese caso de amorreos y daneses, llegó un momento en que los daneses sí también pudieron controlar a los amorreos. Pero, ¿qué hicieron? Dice, ¿qué hicieron? En 35 los hizo tributarios. O sea, pastor, en otras palabras, ¿qué dice la Biblia? Billetito manda, pastor. Ahí cualquiera, ¿no? Me cuentan de un pastor que lo han sacado de una iglesia en los Estados Unidos y que la discusión ha sido, ya está bien, pero ¿cómo es? ¿Cómo es que? No, ya está despedido por esto, o sea, despedido. Porque el pobre hombre joven nomás, no pasa de 40 años y su familia está en una situación realmente penosa, vergonzosa, que ni siquiera es digna de referirla, más que orar por esta familia joven norteamericana. Pero ahora la bronca es, bueno, ¿pero cómo es? O sea, ¿cómo me voy así nomás como animalito? ¿Como sudaquita? Yo gringo, y a los gringos se les respeta, ¿o no? Sí, pastor, y a los demás no. A todo ciudadano
se le respeta y se le trata con respeto. Pero miren, y la discusión ahora está, ¿cuánto hay que darle para que este pastor, que lo están despidiendo, se vaya tranquilo? Y están entre 9 meses y 1 año de todo completo, ¿no? Bueno, así también yo quisiera que me despidan, ¿no? En la universidad estoy hablando, en la universidad. Ya, no fastidie, pelado. ¿Sabe qué? Ya, déjese de cosas. Ya, ¿cuánto? Ya. 10 soles más, listo. Bueno, ¿qué más podríamos decir? ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más podríamos decir? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del título? ¿Se acuerdan? Liderazgos providenciales, sí. Porque vamos a ir más adelante que son algunos liderazgos providenciales. Estaba tan mal la gente después de Josué, después de Moisés y Josué, estaban tan mal los hebreos, tan mal, sin liderazgo, sin norte, sin una orientación, que Dios comienza a levantar personajes, a 12 por lo menos, y ya les mencioné a uno. ¿Cuál es uno famoso? ¿Cuál es ese? Uno es Gedeón. ¿Quién se acuerda de Gedeón? ¿Se acuerdan de Gedeón? Acá Gedeón. Nadie más se acuerda de Gedeón. Pobre Gedeón. No tenía marketing. Muy bien. Pero Sansón. ¿Quién se acuerda de Sansón? Levanten la mano. Sansón. ¿Nadie más se acuerda de Sansón? Cuidado que Sansón era bravo, se amarga. Un mujeriego guau. Pero Dios lo levantó. Pero era un liderazgo providencial, pero coyuntural, de momento. ¿Y saben cuál es el último juez? Antes de que aparezca el reinado. Samuelito. Bueno, hermanos y hermanas queridas, miren, necesitamos que Dios levante líderes. En algún momento, en una de los libros de Crónicas, Dios le dice a David, en oración, que nunca, como una confirmación de que es uno de ellos, que David es un siervo suyo, dice, no te faltará líder, no faltará líder. Y parece que uno de los castigos de Dios a su iglesia y a las naciones es que como ahora nos quite líderes, donde hay referentes, donde hay líderes. Líderes cristianos, miren, hará unos 20 años atrás, todavía un referente cristiano a nivel mundial era un norteamericano famoso. ¿Se acuerdan quién era? ¿Quién era? Billy Graham. Pastor, pero no era presbiteriano, pero era, parece, algo reformado, ¿no? Bautista. Billy Graham. Pero ahora su hijo, sin comentarios, ¿sí? Pero Billy Graham era el hombre que hablaba a todos los presidentes norteamericanos. Era, en algunos de esos casos, era casi su capellán de ellos, pero les decía la verdad de Dios. La verdad de Dios. Me dijeron que acá en el Perú hubo dejan de decir su nombre, pero no importa, no lo voy a decir. Hubo un pastor que ¿cómo es ese? ¿Cómo es? Sí, pero se ufanaba. No afanaba, sino se ufanaba de que había sido capellán del presidente García. Igual, sin comentarios. Pero ¿a qué voy? Cuando Dios quita, cuando Dios quiere realmente castigar a su iglesia, a su pueblo y a los pueblos, quita líderes. Les pone mamarrachos o mamarrachas. Mamarrachos o mamarrachas, Jezabeles o Atalías. Hombres y mujeres, Les pone así, a propósito, Jezabeles. ¿Saben qué fue Jezabel, no es cierto? Jezabeles y Atalías. Cuidado. Para castigo de las naciones. Y a su pueblo también. Le pone pastorcitos de 2 por medio.
están más preocupados en cuánto van a ganar. Si les van a dar casa, les van a dar carro, etcétera, etcétera, etcétera. Y no preocupados esencialmente en servir hasta que Dios disponga. Hermanos queridos, ¿por qué comienzan a fallar jueces que eran líderes, más que jueces en el sentido judicial, militares, etcétera, etcétera, espirituales? Comienzan a fallar porque otra vez relajan, relativizan el contenido y el sentido de las demandas de la palabra de Dios. Termino con esto. Miren, a mí siempre me impresionó, incluso cuando era medio creyente, entre comillas, ¿no? Porque no hay medio creyente. Cuando era yo medio creyente, no era todavía presbiteriano, era jovencito, ¿sí? ¿No? Ya era medio líder también, ¿no? Y nunca me olvido, me impactó mucho. Anoten allí, en su disco duro acá, ¿no? Josué 1, 8 y 9. Josué 1, 8 y 9. Que en esencia dice, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? Hay que practicar, ¿no? Hay pastores que practican, ¿no? Van al gimnasio y esto, antes era el judo, ahora, ¿qué cosa es ahora? No, pastor, ¿no? Porque esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? Esfuérzate y valiente, ¿en qué? En guardar la ley de Dios. No te vayas a ella ni a derecha, con los cristianos de derecha, que abundan, y todavía se jactan, dicen que es bíblico, increíble, ni a la izquierda. Estoy ahí parafraseando, Dice, mantente en mi palabra, vas a ver si puedes. Para eso tienes que esforzarte, estudiarla, y vivir, y para vivirla ser valiente. Que Dios bendiga su palabra.